Ok, bueno, pues muy bien, ya estamos en vivo en esta transmisión que estamos haciendo, en este webinar, donde con mucho gusto estamos aquí, como decimos aquí en México, con manteles blancos, porque tenemos a Fanny Van Laere, creadora de la técnica BioFlow, y que junto con Walter Cosia, pues construyeron la Escuela Internacional de BioFlow. Entonces, de inicio, pues un gusto que ustedes puedan estar aquí acompañándonos en este webinar, que México pueda estar en contacto con ustedes y que podamos entonces recibirlos y tener un espacio de plática donde puedan ustedes compartirnos su experiencia sobre este trabajo que han estado haciendo y la construcción de la Escuela Internacional de BioFlow. Entonces, pues un gusto, Fanny, un gusto, Walter, que estén aquí con Un nosotros. placer. Gracias, Juan Placer. Carlos. Realmente estamos muy ilusionados de poder hacer este primer webinar para México contigo, que hacía tiempo que lo estábamos hablando. Así que realmente es una gran alegría para mí. Ok, y Fanny, estás en Uruguay, ¿cierto? Sí, ahora mismo estoy en Uruguay, que ya está cayendo la noche. Estamos, son las 8 de la noche aquí. Sí, y hace mucho calor, porque estamos en pleno verano, estamos en los, así, ¿no? En los momentos de más verano. Ok, Sí, muy sí. bien. Y Walter, ¿estás en Brasil, Walter? Sí, estoy en Brasil ya hace algunos años, me establecí aquí y hemos creado también una comunidad BioFlow muy grande. Creo que es inclusive la mayor, el país con mayor cantidad de seguidores. Y bueno, mi corazoncito nació en Argentina, pero hoy vive en Brasil. Y es un placer estar con ustedes y esperemos estar prontito en México también. Ok, muy bien. Bueno, pues bienvenidos, ya se están empezando a conectar algunas personas. Quisiera antes de dejarle el micrófono a Fanny, comentarles que mi conexión con el instituto, con Fanny, con BioFlow, aparentemente fue casual porque en alguna ocasión me habían invitado a participar en un seminario, curso de rebirthing, al cual no pude asistir. Escribí un correo electrónico a la persona para ver en qué otro momento el facilitador venía a México. Nunca me contestaron, pero como de una manera intuitiva yo necesitaba o quería saber un poquito más de esto. Y buscando entonces en las redes sociales, pues me encontré a Fanny, le escribí: Fanny, ¿cuándo puedes venir a México para dar todo esto que tú haces? Y Parece que cayó la línea, ¿no? Yo no escucho más a Juan Carlos. Walter, ¿tú me escuchas? Sí, yo te escucho, pero no le estoy escuchando a Juan Carlos. No sé si el público nos sigue escuchando. Ujú. Podemos mirar en el chat, por favor, si alguien nos escucha, si pueden escribir. Hola. Sí, ha trabado completamente. Ok, un poquito de paciencia, por favor. Sí, ahora Fanny también desapareció, Mayra. Tenemos un técnico trabajando en esto. Un segundito, por favor. Un segundito. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos los que están entrando. Estamos con un pequeño problema técnico.
Se ha cortado la comunicación con Juan Carlos y con Fanny y ya debe restablecerse. Ahí está volviendo Fanny y Bueno, ahora vuelve Juan Carlos. ahí estamos. Y Perfecto. hemos vuelto. Tienes, Bien. tienes, Ok. tienes la Ya, palabra, Juan Carlos. bueno, pues ya, cuestiones de la tecnología y de todo esto nuevo que hemos estado aprendiendo también durante todo este año de pandemia. Entonces, bueno, pues bienvenidos a todas las personas que están aquí ya conectadas y que seguramente se van a seguir conectando. Y bueno, pues me gustaría, Fanny, que nos platicaras acerca de toda esta trayectoria que te ha llevado a, desde el inicio, a construir todo este trabajo de desarrollo humano, de inteligencia emocional, de respiración consciente, que pudieras platicarnos a todas las personas que estamos conectados, cuál ha sido esa trayectoria tuya que has tenido. Buenísimo. Bueno, tu pregunta es un desafío porque no sé cómo voy a resumir 25 años de trabajo en algunos minutos. Así que vamos a ver, ¿no? Hasta quería remontar más lejos, ¿no? Ya que hoy estamos dando un webinar sobre propósito de vida, ¿no? Entonces voy a contar un poquito rápidamente, ¿no? Cómo fue todo. Yo soy de Francia, de la frontera con Bélgica, ¿no? Y bueno, nací en un pueblo muy pequeño y bueno, a los 18 años fui a estudiar a la gran ciudad, ¿no? Y estudié psicología durante 3 años. Y bueno, básicamente tenía, como la joven que era en aquella época, grandes preguntas existenciales sobre la vida y realmente como buscando un sentido profundo de vida y buscando mi propósito también, ¿no? Y bueno, realmente no encontré suficientes respuestas en la universidad, si bien aprendí obviamente cosas muy interesantes. Y después decidí tomar un año de irme a España, no desde el norte de Francia, mismo si España es el país de al lado, se ve como un lugar mucho más alegre, con sol, en fin, ¿no? Entonces me fui para aprender español y como no hablaba español, bueno, pues empecé a trabajar en lo único que podía hacer, que era dar clases de francés. ¿No? Así que, y no me gustaba mi trabajo, ¿no? Pero bueno, era un medio para poder vivir en aquella época, ¿no? Y bueno, empecé en paralelo todo un trabajo interno, era un poco en aquella época en España, era en el año 92, había toda una explosión de nuevas terapias alternativas, entonces me metí a fondo en todo. Aprendí meditación, hice un montón de terapias de diferente tipo, o sea, realmente trabajando mucho en el autodesarrollo, en la autoayuda, ¿no? Y bueno, mi filosofía empezó a ser, bueno, si aún no tengo lo que amo, si todavía no encontré el sentido profundo de mi vida, ni cuál es mi propósito, pues voy a amar lo que tengo, ¿no? Entonces, eso fue, aprendí a esforzarme mismo en un trabajo que no me gustaba, ¿no? Aprendí a hacer lo mejor, a dar lo mejor de mí e intentar amarlo. Y yo creo que eso ya es una de las claves un poco que desbloquea, ¿no? El camino, ¿no? Y rápidamente acontecieron, bueno, haciendo un poco el resumen de todo, acontecieron muchas cosas porque yo tenía un maestro espiritual de budismo zen y practicaba un poco con el fanatismo de los 22 años, ¿no? De aquella época, ¿no? De una persona que busca mucho y que es muy joven con poca experiencia de vida. Dentro de esta práctica de meditación tuve una experiencia espontánea de desbloqueo de la respiración y fue para mí una gran revelación en aquel momento, ¿no? Entendí, no intelectualmente, sino en la experiencia, ¿no? Que hay una conexión muy grande entre cómo una persona se siente a nivel emocional, en cómo respira, ¿no? Y también los guiones del pasado, las limitaciones de la infancia, ¿no? Y que desbloqueando la respiración también desbloqueamos cómo nos sentimos físicamente, emocionalmente y mentalmente, ¿no? Entonces ahí empecé a investigar, si bien fue una experiencia espontánea realmente que yo no esperaba para nada, empecé a investigar sobre todas las líneas que existían en aquella época de respiración durante varios años y hasta que un día di con el renacimiento, ¿no? Y ya en la primera sesión mi experiencia fue tan profunda que ya decidí hacerme profesional, si bien ni sabía cómo eso iba a acontecer. Bueno, y ahí empieza toda una aventura de formarme, de empezar a trabajar
como terapeuta con 25 años y después, unos años después de ya tener clientela completa por varios años, me fui a cumplir un sueño que fue ir a trabajar con Leonard Orr en Estados Unidos. Leonard Orr es el fundador, o el padre, falleció hace poco, el padre del Renacimiento. Trabajé con él durante 15 años y bueno, no tengo palabras, fue realmente increíble, ¿no? Conocerle, trabajar con él, ver la cantidad de personas que desbloquean su vida, vivir todo tipo de sanaciones, tanto físicas como emocionales, ¿no? Cambios de vida increíbles. Y bueno, fueron 15 años, trabajé en muchos países con él y también en paralelo después monté mi propia escuela en el año 2000, empecé a formar personas y viajando, en total he trabajado en 22 países hasta la fecha de hoy. Todavía no estoy contando a México porque todavía no hemos ido presencialmente, pero bueno, falta poco, eso esperamos, ¿no? Si la pandemia lo permite, que yo creo que, bueno, que sí, ¿no? Estamos con toda la energía puesta para esto. Y bueno, en todos estos años, bueno, fue realmente, porque el Renacimiento tiene ya más de 40 años, ¿no? Y trabajar directamente de la mano del fundador fue una experiencia increíble. Y en el terreno, obviamente, todo está vivo. Seguimos con Leonard, seguimos creando juntos. De hecho, escribimos un manual juntos, hace casi 10 años ahora. Y después, tanto con él como por mi lado, continué profundizando y un poco descubriendo cómo la técnica se puede hacer más eficiente y más profunda, ¿no? Entonces, bueno, eso haciendo como un resumen muy, muy corto, ¿no? Hasta que llegamos a inteligencia emocional BioFlow, afinando en la técnica para tener resultados cada vez más precisos. Y bueno, en especial desde hace 8 años que trabajo muchísimo en Sudamérica, si bien no he dejado de trabajar con otros países, pero desde el año 2012 he trabajado principalmente en Brasil, un poquito en Argentina y en Uruguay también, y en otros países, pero principalmente en Brasil, porque en Brasil comencé a trabajar con médicos, con psicólogos y con psiquiatras, y entonces ahí, claro, las cosas empezaron a avanzar muchísimo más, ¿no? El trabajo de equipo y la eficiencia en el terreno y un poco hacer los links, ¿no? Entre los bloqueos en el mecanismo respiratorio, las emociones reprimidas y la fisiología, ¿no? Y trabajando muchísimo con médicos, especialmente Elaine Teixeira, que es nuestra principal médico, con la medicina germánica, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo un poco, ¿no? Toda una trayectoria muy amplia hasta llegar un poco pues al método actual, ¿no? Que es el método de inteligencia emocional, y que en realidad no es que yo haya creado un método, ¿no? Sino que el método nace en el terreno. Ya existía el método en realidad porque está basado en el Renacimiento, pero en 25 años de trabajo, trabajando con miles de personas en diferentes continentes, ¿no? Una vez hicimos la cuenta con Walter, pero en los últimos años pasaron más de 6.000 personas en nuestros seminarios, porque hace 8 años yo daba de media 17 inmersiones por año, ¿no? Inmersiones de una semana, ¿no? Entonces es muchísima gente en los últimos 25 años y en el terreno, digamos que las cosas se hacen cada vez más obvias. El Renacimiento ya es un método que es bastante eficiente, pero realmente con el tiempo, con la práctica, con trabajar con personas de diferentes culturas, ha ido como mejorando la eficiencia, ¿no? Hasta llegar a la técnica actual, ¿no? Que decidimos con Walter en el 2012 nombrar BioFlow, la técnica BioFlow. Ok. Fanny, una pregunta a partir de todo lo que nos estás comentando es, por un lado, para las personas que no lo conocen, ¿qué sería la técnica BioFlow? Y para quienes sí a lo mejor están acostumbrados o han tenido formaciones en respiración, ¿cuál sería como la novedad de BioFlow en comparación con incluso todo este proceso que tú también aprendiste de renacimiento con Leonard? ¿Cuál sería la novedad de BioFlow y en qué consiste para las personas que desconocen del tema?
Bien, bien. Entonces, BioFlow está basado básicamente en tres grandes pilares, ¿no? Que es lo que llamamos la resignificación emocional BioFlow, la respiración BioFlow, las sesiones de respiración, y por último, el alineamiento emocional BioFlow. Entonces, el alineamiento no voy a hablar tanto hoy porque ya son técnicas un poco más avanzadas de comunicación, ¿no? Para crear como sinergia en los equipos de trabajo, comunicación más eficiente, etcétera, ¿no? Pero para poder practicar el alineamiento, una persona tiene que primero tener mucha autoconciencia, especialmente conciencia de sus propias heridas y saber lidiar muy bien con las emociones, ya tener mucha inteligencia emocional, ¿no? Si no, es muy complicado comunicar, ¿no? Entonces, de esta parte no voy a hablar tanto, es más para cursos más avanzados, digamos, ¿no? Pero sí puedo hablar de la resignificación emocional BioFlow y la respiración BioFlow, ¿no? Igualmente, bueno, BioFlow en general, lo que incluye estos tres pilares, podemos decir que es un proceso terapéutico multidimensional de autodesarrollo. ¿Por qué multidimensional? Porque me di cuenta, porque eso sí es algo que en el Renacimiento clásico no, o en el Renacimiento de Leonard Orr no se incluye de esta forma, ¿no? Me di cuenta con los años de trabajo que si incluimos todas las dimensiones humanas, el trabajo es mucho más eficiente y más rápido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son todas las dimensiones? La dimensión corporal, o sea, hablamos de desarrollar la conciencia, pero de una forma muy concreta en estos aspectos multidimensionales, es decir, desarrollar la conciencia del cuerpo, la conciencia emocional, la conciencia mental y la conciencia espiritual. Y dentro de la conciencia del cuerpo tenemos la conciencia de la respiración, ¿no? Entonces, tanto en la parte de resignificación emocional, si bien es un proceso más hablado que hasta se puede hacer online, tanto como en la resignificación emocional como en las sesiones de respiración que solo pueden ser presencial de respiración, vamos siempre a incluir este proceso multidimensional, ¿no? Porque es mucho más rápido y más eficiente. Entonces, en resignificación emocional, si bien se trabaja hablando, pero siempre hay una meditación primero corta, una meditación BioFlow, y durante todo el trabajo, sea en sesiones individuales, sea en inmersiones y en cursos, no más en trabajos grupales, ¿no? Estamos todo el tiempo entrenando a las personas de una forma muy práctica y muy sencilla para que puedan aumentar la conciencia de lo que sienten en el cuerpo, las emociones, aumentar su conciencia y por lo tanto su inteligencia mental y también tener la conciencia espiritual. Entonces, eso siempre es la base de nuestro trabajo porque realmente los bloqueos que tenemos, la mayoría están a nivel inconsciente. ¿Qué quiero decir por bloqueos? Las cosas que hacen que no podamos disfrutar plenamente de nuestra vida o no consigamos nuestros objetivos o repitamos cosas del pasado, ¿no? Entonces, ahí hay muchas asociaciones que vienen del tipo de infancia que hemos tenido y de la forma también en la cual hemos nacido, ¿no? Y también puede ser de traumas posteriores en la edad adulta, que se quedan sin procesar, porque la mayoría de las personas están más en su mente, en realidad, ¿no? Están más identificados con la mente, tienen poca autoconciencia. Por autoconciencia quiero decir, pues, conciencia de todas nuestras dimensiones humanas, ¿no? Como decía antes, ¿no? Y entonces lo comparo a veces como, por ejemplo, bueno, ahora que estamos iniciando el año, Juan Carlos, ¿no? Las famosas, me imagino que también lo hacéis en México, eso es algo internacional, las famosas nuevas resoluciones del año nuevo, ¿no? Este año voy, no sé, a perder 10 kilos, dejar de comer chocolate, dejar de fumar, hacer deporte, en fin, ¿no? Todas estas buenas intenciones que ya sabemos que cuando llegamos la primera semana de febrero, la gran mayoría de las personas ya abandonaron, sin haber tenido resultados o casi nada, ya abandonaron estas buenas resoluciones, ¿no? ¿Y por qué es así? Porque no cambiamos por decisión mental solamente. La decisión mental, si bien puede tener efectos, es muy limitada, ¿no? Todos hemos probado a veces, no sé, por ejemplo, hacer una dieta
que fracasó en poco tiempo. ¿Quién no ha tenido esta experiencia, no? ¿Por qué? O sea, los primeros días todo bien, nos condicionamos mentalmente, hacemos un menú, voy a comer solo esto, y después el tercer día de repente hay una oscilación emocional por la razón que sea, y de repente parece que no importa más nada y nos comemos el pastel de chocolate. Es decir, que nos llevó la emoción, ¿no? Y de hecho, bueno, eso fue probado por la Asociación Americana de Psicólogos, es la asociación de psicólogos más grande del mundo, o la Asociación Americana, y ellos hacen muchos estudios científicos y probaron de que, unos años atrás, probaron de que el origen de la motivación es absolutamente emocional. La parte mental es muy pequeña, ¿no? Entonces, para poder lograr nuestros objetivos, sean pequeños o grandes, y que sean estables en el tiempo, necesitamos trabajar con la parte emocional. Ahora, si yo no conozco mis emociones, ¿cómo las voy a trabajar? Primero necesitamos conocernos emocionalmente, ¿no? ¿Y dónde siento la emoción? En el cuerpo, ¿no? Eso también está probado científicamente. Hubo un estudio en Finlandia unos años atrás que probó que sentimos las emociones en el cuerpo y que además eso es independiente de la cultura, ¿no? Es decir, que por ejemplo yo soy francesa, tú, Juan Carlos, eres mexicano, Walter es argentino, a veces hemos estado en Bali, por ejemplo, yo he trabajado con personas de Japón, no importa la cultura, la tristeza se siente en el pecho, como un peso en el pecho, por ejemplo. ¿No? Las ganas de llorar es aquí, el estrés es en el estómago, ¿no? Entonces, la emoción está reflejada en el cuerpo. Entonces, es muy importante trabajar con la conciencia corporal también, ¿no? Porque muchas veces las personas ni saben más lo que sienten. Creen que saben, ¿no? Pero no lo saben, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esta coherencia en todas las dimensiones, entonces vamos a poder hacer grandes cambios, ¿no? Si soy consciente cuando quiero salirme de la dieta porque tengo un impulso de comer, porque siento frustración, por ejemplo, es muy común, yo ahora estoy trabajando con una persona que fuma ha probado todo tipo de procesos para dejar de fumar y nunca le ha durado más de 3 o 4 meses. Después vuelve a fumar de nuevo, ¿no? Y ahora está teniendo resultados mucho más eficientes porque está descubriendo que fuma para huir de la ira, fuma para huir de la frustración. Y es que no sabe gestionar su frustración. No sabe gestionar la ira, todavía no desarrolló recursos para esto. Entonces está aprendiendo, estamos viendo que tal vez es menos espectacular en el sentido de que no dejó de fumar de un día para otro y ya está, ¿no? Ella pasó ahora, estamos en mitad del proceso, pasó a fumar unos 17 cigarrillos por día, a fumar ahora está en 8 o 9. Entonces hay una gran diferencia en poco tiempo, pero porque está aprendiendo a lidiar con la rabia, ¿no? Entonces, el impulso de querer reprimir la rabia, en su caso, con el cigarrillo, está bajando porque está aprendiendo a lidiar con ello, ¿no? Entonces, eso nos va a dar un resultado mucho más eficiente en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de resignificación emocional, localizamos emociones y creencias no resueltas del pasado. Te voy a dar otro ejemplo que tenga más que ver con nuestro webinar de hoy, ¿no? Que es sobre el propósito de vida, que de hecho es de alguien que atendí esta mañana. Yo ahora con la pandemia estoy atendiendo mucho online y en privado, lo cual es maravilloso porque hacía años que no tenía tiempo de hacer esto, estaba en cursos todo el tiempo. Y esta mañana atendí una mujer de una primera sesión, una francesa de 39 años, que está en una maravillosa crisis de vida, ¿no? Y ella se está dando cuenta de que no sabe cuál es su propósito de vida, siempre trabajó en cosas que no le gustan, hasta estaba casada con una persona de la cual realmente no estaba enamorada, ¿no? Y descubrimos en realidad que ella no había nunca hecho el proceso de autoconocimiento para preguntarse qué es lo que yo quiero con mi vida. Ella eligió para su vida lo que su familia quería para ella, básicamente. Entonces, a cierta edad había que casarse, eligió la profesión que le gustaba a sus padres, y pudimos ver en la infancia ya
¿no? El patrón de infancia, mismo si sus padres le decían, cuando ella era pequeña, le decían, elige lo que quieras hacer, nosotros te apoyamos, ¿no? Y después muchas veces ella decía, por ejemplo, me contó una experiencia con 7 años, pues quiero ir a la fiesta en la casa de mi amiga con un vestido rosa, ¿no? Y los padres decían, ah, no, vestido rosa no, es demasiado cliché, tú tienes que ser diferente, ¿no? Vas a ponerte este vestido, ¿no? Y vimos que bajo una apariencia, en la educación que ella recibió, ¿no? De puedes hacer todo lo que quieras, nunca la dejaron hacer lo que quería, ¿no? Entonces, ella tiene toda esta rabia, esta frustración y esta creencia de si yo hago lo que quiero, la gente no me va a amar más, mis padres no me van a amar más, ¿no? Y no era, lo hizo consciente esta mañana y fue muy intenso para ella. No se había dado cuenta, ¿no? Entonces, revisitando el pasado, ¿no? Hacemos links con qué acontece en el presente y por qué ella está tan bloqueada con su propósito de vida, ¿no? Y ir poco a poco desbloqueando hasta ver toda esta rabia que le creó esta imposición y cómo eso la desconectó de sí misma. Entonces ahí hay todo un trabajo de resignificación, pero que es muy profundo, muy eficiente y muy rápido, en la cual las personas pueden ir desbloqueando estas cosas y reconectarse, ¿no? Entonces, por un lado, esa es la parte como de resignificación de las emociones y la memoria asociativa, porque asociamos cosas, por ejemplo, en su caso le asoció algo que es negativo y que aparte no es cierto, que es si yo hago lo que quiero, entonces nadie más me va a querer, ¿no? Y no merezco más ser amada si yo hago lo que quiero, tengo que hacer lo que los demás quieran, ¿no? Entonces, mientras había esta memoria asociativa en el cerebro límbico, en el cerebro inconsciente, por mucho que ella luchaba para tener la vida que quiere, no podía permitírselo a nivel emocional. Entonces había una gran contradicción, ¿no? Después, el segundo pilar es la respiración. ¿Y por qué trabajamos con la respiración? Es algo muy simple. En realidad, yo siempre digo que respiramos como vivimos, ¿no? Porque podemos observar que, por ejemplo, una persona que tiene ansiedad respira de forma muy corta, muy acelerada. Cuando nos sentimos bien y en paz, la respiración es más profunda y más placentera, ¿no? Es decir, que dependiendo de lo que sentimos o inclusive de cómo es el ambiente a nuestro alrededor, entonces la respiración va a cambiar. La respiración cambia en función de cómo me siento, ¿no? Entonces, voy a dar un ejemplo muy simple. Por ejemplo, bueno, todos hemos experimentado algunas o muchas veces en la vida lo que llamamos estrés, ¿no? O ansiedad, ¿no? Cuando estamos muy estresados, normalmente parece que nuestro estómago se cierra, ¿no? De repente hay una bola en el estómago, ¿no? Y eso también es algo absolutamente universal en el ser humano de cualquier cultura, ¿no? Estamos estresados, hay como una especie de nudo en el estómago, un malestar ahí en el plexo solar, ¿no? Todos lo hemos experimentado, por ejemplo, antes, no sé, de un examen de escuela o antes del examen para aprender a conducir un auto, o momentos importantes, no sé, cuando vas a presentarle tus padres a tu enamorada, por ejemplo, ¿no? Siempre hay momentos en la vida que todos experimentamos esto, pero normalmente aparece y después, cuando la situación ya pasó, esa sensación se va, porque a todos nos pasa. Pero vamos a imaginar a alguien que en la infancia su padre siempre le gritaba, era muy autoritario, le exigía mucho y le creaba un estrés constante. Entonces, esta persona va a tener esta sensación en el estómago ya de forma crónica, inclusive ya de adulta, porque habrá interiorizado este estrés y esta exigencia de papá que me exige mucho, ya se convirtió en en una emoción interna y en su propio diálogo interno, ¿no? Es decir, que tenemos la dimensión física, dolor y nudo en el estómago crónico, tenemos a nivel emocional esa sensación de que siempre me exigen, siempre me exijo a mí mismo, ya es mi modo de vida porque se volvió algo habitual, ¿no? Y en la mente de la persona, a nivel de conciencia mental, vamos a tener pensamientos del tipo, lo que hago no es suficiente, ¿no? Todo esto que va a continuar alimentando ese estrés, ¿no? Eso es un guión de infancia
en zona de habitualidad en la infancia que la persona repite sin darse cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un nudo en el estómago y estamos estresados? La respiración se atasca, especialmente dejamos de respirar en el plexo solar. Todos lo hacemos a veces, pero la persona que tiene este bloqueo de forma crónica, ella va a tener ya una desviación crónica de la respiración en el plexo solar. Y nosotros en BioFlow somos especialistas en lecturas de respiración. Y eso no es el renacimiento clásico. El renacimiento clásico trabaja con la respiración, pero yo hice ya en la época de Leonard, todo confirmado con él, hice toda una lista de desviaciones de respiración basadas en la observación de cientos y cientos de personas y confirmándolo con Leonard, que obviamente él tenía 40 años de experiencia más que yo. Entonces, y ahí juntos con los años fuimos elaborando, ¿no? A través de esta observación, todas estas listas de desvíos de la respiración que después yo confirmé en Brasil con médicos, con psicólogos, con medicina germánica, también con medicina antroposófica que trabaja mucho con la respiración también, ¿no? Con la respiración sutil de vida, como lo llaman en antroposofía. Y entonces, bueno, se fue elaborando un método como cada vez más preciso, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, en el aspecto de las sesiones de respiración BioFlow, vemos muy claro dónde están las desviaciones principales de la persona. Todos tenemos desviaciones, ¿no? Y vamos a llevar a la persona a respirar poco a poco en zona de desafío sin forzar, con mucho amor, ¿no? Vamos poco a poco a rectificar la respiración y obviamente eso no es solo fisiológico. A partir del momento que la persona vuelve a respirar en las zonas de su cuerpo donde había un bloqueo, va a vivir de nuevo las emociones bloqueadas, solo que esta vez con recursos, con herramientas, ¿no? Porque la mayoría de estas emociones acontecieron cuando éramos pequeños, es decir, el neocórtex no estaba desarrollado, entonces no podíamos lidiar con ellas, ¿no? Entonces, podemos volver a vivir estas emociones en vez de reprimirlas, ¿no? Pero ya con ayuda, apoyo de un profesional que nos enseña recursos que podemos aprender muy bien porque nuestro neocórtex ya está desarrollado. Y ahí resignificamos también en lo que son las sesiones de respiración. Y en nuestro trabajo, yo nunca creo que una persona haya cambiado porque me lo diga, sino porque lo vemos en el cuerpo de la persona. Es un trabajo muy concreto, muy científico, ¿no? Si realmente, por ejemplo, en este caso que estaba hablando, la persona sanó el exceso de exigencia en su infancia, vamos a tener un desbloqueo de la respiración en el plexo solar que antes estaba bloqueado. Lo cual va a dar toda una serie de beneficios fisiológicos, obviamente, pero también emocionales de conciencia mental y abriendo como la visión de la persona. Ahí resumiendo mucho, Juan Carlos, lo que es el método. Fanny, te escucho y, bueno, me viene a la mente varias cosas. Una es cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de propósito de vida, y a lo mejor vamos a un curso para trabajar con el propósito de vida, a veces lo trabajamos muy desde la mente, mis objetivos, qué es lo que quiero, y eso puede estar muy bien. Lo que yo estoy escuchando es que si además no hay una conexión con tu cuerpo y con todos estos bloqueos que tú comentas que se registraron en nuestra historia infantil, mucho a nivel inconsciente, no sé si la palabra sea justa, pero arcaica, de manera asociativa, pues la persona puede estar dando vueltas de manera mental sobre un propósito y no conseguir el objetivo, porque primero necesita desbloquear lo que se quedó registrado ahí. Exactamente, como esta mujer de esta mañana, ¿no? Bien, ok, todo bien, entender y saber que ella tiene dificultad en saber lo que quiere en la vida porque sus padres siempre le imponían y nunca le dejaron hacer el proceso natural, ¿no? de ir a buscar lo que ella quería. Ok, todo bien entenderlo mentalmente, pero obviamente no es suficiente, ¿no? Porque ella en su proceso, en su caminar, va a tener que aprender
a perderle el miedo a que no la amen más por hacer lo que ella quiere, saber colocar límites claros cuando le imponen cosas que ella no quiere, ¿no? En fin, hay toda una serie de aprendizajes, superar la rabia, saber lidiar con ella, ¿no? Ella, por ejemplo, tiene el gran problema de siempre pedirle permiso a las personas o pedir demasiado la opinión a las personas. Entonces va a tener que poco a poco ir cambiando estos hábitos emocionales para poder dar con su propio propósito de vida y poder vivirlo, ¿no? Porque en realidad el propósito de vida es un camino, ¿no? Más que un descubrimiento. Es un camino, es una forma de vivir, ¿no? Vivimos haciendo lo que amamos hacer y superando los desafíos, ¿no? O estamos un poco viviendo la vida de otra persona, entre comillas, ¿no? Que es algo que no hemos elegido, ¿no? Entonces, hay varios bloqueos emocionales, ¿no? Que necesitan ser trabajados a nivel emocional y corporal para realmente poder, ¿no? O sea, el entendimiento mental no es más que el primer paso en realidad, ¿no? Entonces, si resumimos, por ejemplo, los grandes bloqueos, los bloqueos más comunes, ¿no? Bueno, tal vez el más común, yo siendo francesa, y seguro que en México habéis escuchado la famosísima canción de Edith Piaf, No, rien de rien, non, je ne regrette rien. No, no, para nada no me arrepiento de absolutamente nada, ¿no? Me encanta porque la mayoría de las personas terminan su vida de viejos, esperemos que con salud, con 90 años, ¿no? Terminan su vida arrepentidos, diciendo, de hecho hay una mujer australiana que trabaja en cuidados paliativos, ella se llama Bronnie Ware, y esta mujer, después de más de 20 años de trabajar con personas, acompañando personas que se están muriendo, la mayoría gente mayor, no siempre, pero la mayoría sí, ella escribió un libro y llegó a la conclusión de que la gran mayoría de las personas que llegan al final de su vida llegan con arrepentimientos. Uno de los principales es, me hubiese gustado hacer lo que realmente quería, y que no me importe tanto lo que piensan los demás. Ese es uno de los arrepentimientos más comunes, ¿no? Entonces, eso es uno de los bloqueos, el preocuparse por lo que quieren los demás de mí, lo que espera la sociedad de mí, lo que esperan mis padres, ¿no? Lo que espera mi familia, ¿no? El superar lo que en el Renacimiento clásico se llama el síndrome de desaprobación parental, ¿no? Entonces, todo esto es muy emocional, ¿no? El poder hacer esta transformación, ¿no? Después hay muchas personas que no saben lo que quieren por falta de autoconocimiento y autoestima. Entonces, ahí, pues claro, necesitamos trabajar en estos aspectos, ¿no? También hay muchas personas que huyen de las grandes preguntas y las grandes crisis existenciales, ¿no? Pocas personas tienen el coraje de preguntarse por qué estoy aquí, cuál es el sentido profundo de la vida, ¿no? Todas estas preguntas, uno tiene que no solamente hacérselas, sino vivirlas, las preguntas, hasta tener respuestas propias, ¿no? Y eso también es muy emocional. Hay que saber lidiar con preguntas. Da miedo, a la mayoría de las personas les da miedo cuestionar su vida. ¿Por qué les da miedo? Porque no tienen recursos de inteligencia emocional para lidiar con la crisis de la pregunta. Pero es inevitable pasar por ahí. Y si es acompañado con recursos, pues la crisis puede ser muy leve, ¿no? Y traer grandes bendiciones después, ¿no? Entonces, hay muchos bloqueos, claro que en las inmersiones lo vemos cada uno a nivel individual, ¿no? Pero si vemos así un poco los más comunes, miedo a las grandes preguntas, miedo a no saber lidiar con las emociones, ¿no? Porque es terrible a veces preguntarse realmente, no sé, por ejemplo, quiero trabajar en lo que estudie, o sea, es muy
Es muy complicado. Antes hablaba de Laine, nuestra médico principal de la escuela. Hay varias, pero ella es la principal. Después de hacer toda una carrera alopática, trabajar en hospital durante años, ella tuvo el valor de tener una crisis existencial y decir, realmente yo quiero trabajar con medicina alopática. ¿No? Y dijo, no, o sea, que necesito tener más herramientas. Tuvo el valor de empezar desde cero, ¿no? Y eso la trajo en un camino de propósito de vida. Pero hay unos meses de crisis intensas, ¿no? Y hay que saber lidiar con eso. Muchas personas tienen miedo y no saben lidiar con el miedo. Necesitan aprender a lidiar con el miedo. Y ahí es donde entra BioFlow, ¿no? A dar todo este apoyo para ir a procesar las emociones que nos impiden. Somos humanos, todos tenemos desafíos por superar, ¿no? Después está uno de los errores más comunes, ¿no? Por las cuales muchas personas no viven su propósito de vida, es que no tienen un buen conocimiento de sí mismos, ¿no? En la vida es fundamental para ser felices conocerse a sí mismo, saber quiénes somos, cuáles son nuestros puntos fuertes de la infancia, cuál es nuestra historia, resignificarla, conocer a fondo nuestros gustos, nuestras virtudes, nuestras limitaciones, ¿no? Saber quién soy, ¿no? Entonces, sabiendo quién soy, reforzando mi identidad, descubriendo mi historia, descubriendo quién soy, voy a poder entender mucho mejor qué es lo que yo he venido a hacer aquí. Yo siempre digo que todos tenemos las respuestas adentro, solamente hay que ir, ni siquiera buscamos la respuesta, quitamos los obstáculos que nos impiden tener acceso a la respuesta, porque yo estoy convencida de que todos hemos nacido para un grado y que todos somos los mejores del mundo en algo. Todos tenemos algo que podemos hacer mejor que cualquier otra persona en este planeta, ¿no? Entonces, el tema es, ¿qué es lo que me impide llegar a esto y conocerme y valorarme lo suficiente para llegar a esto, ¿no? Entonces, después otro bloqueo común, como decía, es importarse demasiado por lo que los demás piensan, ¿no? Y miedo, si yo soy yo mismo, ¿será que me van a seguir amando, ¿no? Y después, por último, uno de los bloqueos más comunes es quedarse en la zona de habitualidad. ¿Qué quiero decir con eso? La zona de comodidad, ¿no? Muchas personas que tal vez saben lo que les gustaría hacer, pero no tienen una estrategia, no dan pasos. Como dijo Einstein, ¿no? Si quieres resultados diferentes en tu vida, tienes que hacer cosas diferentes. Si haces siempre lo mismo, pues no vas a tener resultados diferentes. Entonces, ahí la inmersión de propósito de vida, además de trabajar en todos estos bloqueos para que la persona vaya encontrando sus propias respuestas de sentido de vida y de propósito de vida, también después de unos días, cuando cada uno encontró, trabajamos en la estrategia, en realmente tener un método de constancia, yo siempre digo que los objetivos grandes hay que dividirlo en pequeñas metas diarias para que sea fácil, ¿no? Y hacer un poquito cada día y vamos viendo, si es el caso, qué es lo que me impide dar este pasito cada día. Y de nuevo ahí nos encontramos con bloqueos emocionales, que la mayoría tienen su origen en la infancia. Entonces, todo eso se trabaja, ¿no? Realmente es una revolución de recursos y herramientas nuevas que le vamos dando a la persona para que pueda vivir su vida de otra forma, estando mucho más preparado, ¿no? Y pudiendo despertar un potencial que ni nos imaginábamos que teníamos, ¿no? Yo conté un poco antes mi historia, Juan Carlos, pero yo antes de hacerme profesional en el 95, tenía 25 años, en el 94, con 24 años, yo hice un curso sobre propósito de vida. Y en aquella época era solo un curso de 2 días, pero que me ayudó bastante. Era con Renacimiento también. Y en lo que escribí me parecía una película de ciencia ficción, si te digo la verdad, porque yo ni tenía la autoestima en aquella época para verme de terapeuta. Era como, no, con 24 años yo me viera como, no. Y en este soñar así, en plan película de ficción,
diseñé en 15 años de mi vida, ¿no? Diseñé en el papel, como bueno, dentro de 15 años estaré viajando por el mundo, dando formación y escribiendo libros. Y me daba vergüenza leer esto. Me daba vergüenza realmente, porque decía, no tenía ni la autoestima, ni sabía por dónde empezar, todavía ni me había formado como terapeuta de respiración, ¿no? Y bueno, lo realicé en vez de 15 años, lo realicé en 8, porque realmente cuando uno trabaja con las herramientas que funcionan y dividiendo todo en pequeños pasos, entonces uno consigue ir mucho más lejos, ¿no? Yo realmente lo que vivo en mi propósito de vida, en mi propósito vocacional, ¿no? Ya pasó el límite del sueño hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, después uno rediseña de nuevo y claro que uno se acostumbra a esta vida, pero a veces cuando yo miro atrás y miro la joven de 20 años, de 25 años, ¿no? Y miro mi vida desde estos ojos de aquella época y digo, estoy viviendo el sueño. Realmente, estoy dentro, estoy dentro de lo imposible. Ya hace rato que lo conseguí, ¿no? Entonces, es tener las herramientas realmente apropiadas, pero todos tenemos un potencial inmenso que desconocemos. Ahora, Fanny, hemos pasado un año complicado por el tema de la pandemia Con y, certeza. y me platicas todo esto y entonces yo digo, qué genial, porque la pandemia todavía no termina y necesita la gente recursos, porque yo imagino que los bloqueos que tenemos, pues no sé si sea la palabra, se reforzaron más, se volvieron más crónicos o surgieron otros que no sabíamos que estaban ahí. Y el Creo que es trabajo, más lo último, creo que es lo más lo último que has dicho. ok, ok. No. Y entonces, este trabajo puede ser muy importante para muchas personas porque les permite tener un contacto con su cuerpo, desbloquear y en medio de la pandemia poder enfrentarla desde un lugar diferente. Sí, concuerdo completamente y de hecho, bueno, durante estos 9 meses, ya van 9 meses, ¿cierto?, de pandemia. Bueno, depende de los países, ¿no? En Argentina, en Uruguay empezó en marzo, abril, ¿no? Bueno, desde ese tiempo que vamos de pandemia, hemos hecho una inmersión solamente en Azores, en Portugal, porque las condiciones lo permitían y las leyes del gobierno lo permitían y bueno, todos los participantes del curso hicimos, las personas que no eran locales, hicimos el test antes de viajar y al llegar a la isla también, ¿no? Pero hicimos esta inmersión en plena pandemia y fue increíble. Yo me atrevería a decir que fue una de las mejores, porque había efectivamente mucha necesidad, pero todos estos meses de incertidumbre nos obligaron bueno, a entrar en crisis, ¿no? Y bueno, como bien dicen los chinos, ¿no? Crisis es oportunidad de cambio, ¿no? Entonces, las personas que vinieron a la inmersión para hacer un trabajo interno obtuvieron beneficios inmensos, ¿no? Porque consiguieron resignificar todo lo que le estaba pasando dentro de este contexto, ¿no? Y yo veo, sin hablar ni siquiera de iniciantes o de personas que están haciendo sus primeras inmersiones, veo también nuestro grupo de profesionales. En Sudamérica solo son más de 500 personas actualmente las que están trabajando con BioFlow y muchos por tener estas herramientas, han conseguido resignificar su vida y cambiar y adaptarse y crear otras cosas, ¿no? Bueno, yo soy un ejemplo también de esto porque hacía muchos años, más de 15 años que yo vivía dando inmersiones y viajando por el mundo básicamente, hasta el punto que no tenía ni tiempo de hacer individual y lo echaba de menos. La verdad es que lo extrañaba, lo echaba de menos el hacer sesiones individuales y la pandemia para mí fue maravillosa en el sentido de poder trabajar online. Claro que fue desafiante. Claro que está siendo desafiante aprender herramientas nuevas, pero también es maravilloso, ¿no? Entonces, todos tenemos una capacidad increíble de adaptación, tenemos muchos recursos y un potencial muy grande, como decía antes, pero
hay emociones que nos pueden bloquear y creencias también en la parte mental, ¿no? Y se manifiestan en el cuerpo. Entonces, de hecho, hubo muchas personas en la pandemia. Tuvimos uno de los participantes de uno de los cursos online que hicimos de ansiedad al inicio de la pandemia. Él pensaba que tenía el coronavirus, fue al hospital y le dijeron, señor, usted está con una crisis de pánico. Y él ni se había dado cuenta de que estaba con miedo. O sea, había tan poca conciencia emocional que para él era un problema del cuerpo y nada más, ¿no? Y fue increíble cómo él, haciendo un trabajo con BioFlow, pudo responsabilizarse por su miedo, mirarlo, transformarlo, superar las crisis de ansiedad, tomar una serie de decisiones para cambiar su vida y hacer que las cosas vuelvan a arrancar y vuelvan a funcionar, inclusive a nivel económico. Entonces, muchas veces estamos parados por nuestros propios bloqueos. Claro que es una situación, la pandemia, en la cual todos necesitamos reinventarnos, de eso no hay duda, ¿no? Estamos completamente en la zona de desafío, ¿no? Por no decir la zona de lucha, y necesitamos herramientas más que nunca para poder reinventarnos, ¿no? Okay. Fanny, para las personas que son nuevas, que no conocen mucho de esto, ¿qué nos pudieras decir en función a qué es una inmersión? Y me gustaría, si tú me lo permites, agregar a Walter que tú junto con él han creado todo este proceso maravilloso de cambio que yo también he vivido en 2 ocasiones contigo y que juntos han ido creando este proceso y que, bueno, afortunadamente, pues los vamos a tener por primera vez en México. Entonces, Sí, va ¿qué a nos ser una gran pudieras decir? alegría. Sí, qué genial. Y entonces, ¿qué nos pudieras decir tú, Uh-huh. sobre todo para la gente que no lo conoce, qué es la inmersión? ¿Qué significa estar en un proceso de inmersión? Y bueno, todo el contexto que ustedes ya conocen y manejan en función a este proceso. Bueno, una inmersión, bueno, la palabra en español, si no me equivoco, habla mucho, ¿no? Una inmersión es que, bueno, has sumergido, no sé si lo podemos decir así, durante una semana estás sumergido en ti mismo, en tu propio proceso de vida. Es una semana para reinventarte completamente, encontrar recursos nuevos y agarrar fuerza para poder volver a tu vida después con herramientas nuevas y pudiendo resignificar y cambiar muchas cosas y tomar decisiones y actitudes que te permitan los cambios que estás anhelando, ¿no? Entonces, es una semana entera de trabajo de autoconocimiento, de ir a desbloquear muchas cosas. Primero, descubrir los bloqueos, porque muchos, como decía, están a nivel inconsciente. Lo típico, ¿no? De no sé por qué no consigo hacer la dieta, algo me sabotea, ¿no? El ir a descubrir, ¿no? estos saboteadores y aprender a lidiar con ellos, ¿no? Y es una semana muy fantástica porque en grupo también los demás nos sirven de espejo, se crean amistades fantásticas, ¿no? Porque realmente llegamos a compartir con mucho respeto cosas muy profundas. Y también en ese tiempo de inmersión, también me gustaría decirlo porque es importante, respetamos el proceso de cada persona. Es decir, BioFlow trabaja en zona de desafío. Eso es uno de los descubrimientos que yo hice en el terreno, que creo que realmente fue uno de los descubrimientos prácticos, concretos más importantes, ¿no? Que respetar la zona de desafío, es decir, no llevar a la persona a la zona de lucha y también, si está en zona de comodidad, sacarla de la comunidad, ¿no? Entonces, eso lo aplicamos a todas las dimensiones. Antes explicaba que BioFlow es un proceso multidimensional, lo aplicamos tanto en la parte física como emocional, mental y espiritual también, ¿no? Entonces, digamos que nunca vamos a forzar. Es decir, que la persona, si tiene miedo o está insegura o se enfrenta con alguna emoción, la que sea,
lo que vamos a hacer es trabajar con esta emoción, no vamos a forzar nada, ¿no? Entonces, el solo hecho de respetar el proceso de cada uno en su momento hace que, parece una contradicción, pero hace que el aceptar el punto en el cual estamos, con aprender a amar donde estamos y mirarlo todo con respeto, y buscando las herramientas adecuadas, hace que vamos mucho más rápido y mucho más profundo en el proceso. Es todo una gran aventura, más bien interior, ¿no? De descubrirse, conocerse, desbloquear muchísimas cosas. Y eso lo hacemos en las inmersiones. Todos los días hay sesiones de respiración que, insisto, no son grupales, son individuales. Nos desplazamos en general con un equipo de terapeutas BioFlow experimentados. Normalmente por lo menos hay 8, a veces hemos tenido hasta 15 profesionales con nosotros en las inmersiones, porque trabajamos mucho a nivel individual, hacemos muchas supervisiones para realmente poder ayudar a la persona de la forma más individualizada posible, ¿no? Atendiendo las necesidades de cada uno. Entonces, por eso solemos trabajar en equipo. Y después, bueno, aparte de las sesiones de respiración, bueno, hay muchas partes de teoría, de dinámica. Son días bien completos y realmente es un antes y un después. Es una semana para realmente reinventarse y descubrir todos los recursos que tenemos dentro de nosotros, de inteligencia emocional y más cosas, ¿no? Que estaban escondidos, ¿no? Y que estaban ahí y realmente muchas veces las personas se sorprenden, ¿no? de las cosas maravillosas que tienen adentro y ni sospechaban, ¿no? Bueno, ahí resumiendo mucho cómo es una inmersión, Juan Carlos, tú que lo has vivido, tal vez puedas añadir algo más. Sí, ha sido un proceso, Walter, sí, volvió Juan Carlos. Bueno, yo sobre lo que comentas, Fanny, mi experiencia es que ha sido un trabajo muy profundo y he descubierto cosas que nunca había visto en otro tipo de procesos de terapia y sobre todo un proceso muy contenido. La inmersión es como un proceso Exacto. es tan contenido que yo no lo viví como algo peligroso, no lo viví como algo que me fuera a desbordar de emociones. Y la estructura de la inmersión me pareció como justamente eso, que tiene toda una estructura que te permite ir llevándote en ese proceso hasta un crecimiento que puede ser saludable. Yo veía también compañeros que en una primera sesión decían, yo no sentí nada, en una sesión ya sentí mi cuerpo, en otra sesión ya sentí emociones, en otra sesión me vinieron cosas que nunca había vivenciado, y había un cambio de cómo empiezas la inmersión a cómo terminas al final. Lo digo en lo personal y lo digo por mis compañeros, y esa parte como bien amorosa que se vive, Patti y yo, cuando veníamos ya de México, después de la inmersión de Argentina, no queríamos llegar a México porque nos quedamos como muy conectados con toda la experiencia, como seguirla extendiendo a México. Y bueno, no sé, Walter, nos gustaría también escuchar la experiencia que tú has tenido en la construcción Claro. de la inmersión y quizás hasta ponernos por ahí algunas fotos de todo lo que ustedes, de que los dos han hecho en este proceso a nivel mundial. Bueno. Sí, yo creo que rescatando de Juan Carlos, nuevo... espera, permíteme un segundito. Sí, pienso que sería bueno que eliminas una de las personas porque si quieres quitarme de la pantalla, porque la conexión empeora mucho cuando estamos los tres en pantalla. Entonces, si quieres quitarme, Walter, sería buenísimo. Bueno, quería decir que rescatando el asunto de los planes de Año Nuevo, que después por motivos no tan claros no se cumplen, la inmersión tiene como gran característica el hecho de que hay un foco. Hay un foco durante 7 días,
se establece un asunto que se va a tratar de todas las formas teóricas y prácticas posibles y rodeado de gente que también está en el mismo camino. Eso evita que haya distracciones y que haya los propios procesos emocionales que al final nos terminan alejando un poco de nuestros objetivos. Y al mismo tiempo, lo que dijo Juan Carlos es muy interesante, porque como el objetivo de BioFlow es trabajar en la zona de desafío de cada persona va a tener un tratamiento diferenciado dentro de la inmersión que le permitirá seguir su propio desafío, su propia zona de desafío. Todos los días el equipo evalúa cómo está digamos, el camino de cada persona y se hace un acompañamiento específico, un acompañamiento personalizado, customizado para desafiar a aquella persona a dar el mejor próximo paso posible. Y eso garantiza al final de la inmersión que todos hayan hecho un muy buen camino si comparado con su propio estado anterior. O sea, cada persona da los pasos necesarios y posibles que ella puede y quiere dar. Esa yo creo que sería la gran diferencia. Y bueno, si puedo pasar ahora, les quería mostrar los lugares que hemos hecho ya inmersiones. Voy a ver si empiezo aquí por Río de Janeiro. Ilhas Azores es muy interesante porque fue la primera inmersión que hicimos en pandemia. Entonces ustedes pueden ver que a diferencia de lo que se puede ver aquí en la fotografía de Río de Janeiro, que todas las personas están todas juntas, esta foto es anterior a la pandemia, en la foto de Ilhas Azores todas las personas están con una distancia de 1,5 metros, creo, entre cada una y con máscara. Y con máscara. Y ahora les voy a mostrar otras ciudades donde hemos dado los cursos: Ilha de Bali, en Indonesia, en Punta del Este, Uruguay, en Milán, Italia, Buenos Aires, Argentina, Madrid, España, Cuenca, en Ecuador, Miami, Estados Unidos, Córdoba, en Argentina, Barcelona, España y San Pablo, Brasil. Estos son algunos lugares en los que hicimos inmersiones, ¿no? Los cursos pequeños, algunos cursos de fines de semana se han hecho también en otras ciudades, pero estas son las ciudades donde hicimos inmersiones. Entonces, bueno, paso la palabra para Juan Carlos. Espero que me esté escuchando. Hola, Juan Carlos. Hola, hola, Sí, muy si bien. quieres contar entonces un poco nuestra previsión para México, nuestro plan, ¿cómo será? Ok. Bueno, comentarles a las personas que se están conectando que pues por primera vez en México está la Escuela Internacional de BioFlow, va a estar Fanny, va a estar Walter con un equipo de terapeutas BioFlow y será en la ciudad de Guadalajara del 3 al 10 de abril. Entonces las personas que estén interesadas pues nos pueden mandar un mensajito. De todas maneras, todas las personas que quedaron registradas, les vamos a hacer llegar toda la información de la inmersión. Yo les aseguro que es la mejor inversión y será seguramente la mejor inmersión también en un proceso de transformación y cambio que seguramente va a ser muy beneficioso, sobre todo ahora que estamos en medio de una pandemia. Y el tema de esta inmersión, de la primera en México, es propósito de vida. Para nosotros también es un lujo que estén ambos, Walter, que esté Fanny, que estés tú en esta primera inmersión aquí en México y junto con los terapeutas que van a venir a acompañar el proceso. Entonces, bueno, pues invitamos a todas las personas para que puedan acompañarnos, para que se inscriban. Todavía tenemos algunos espacios. Entonces, y estaremos mandándole la información a todas las personas interesadas. No sé si tú quieras comentar algo más, Walter.
tu micrófono está cerrado. Hola, hola, hola. Ahí ¿Me está, escuchas? listo. Sí. Listo. Entonces, estoy viendo aquí en los comentarios que hay preguntas para Fanny. Una es, por ejemplo, si BioFlow ayuda a superar situaciones de adicciones. ¿Me has escuchado, Fanny? Si BioFlow ayuda a superar situaciones de adicciones. Sí, sin duda ayuda porque todas las adicciones tienen causas emocionales profundas, ¿no? De hecho, pues, por ejemplo, en general, por ejemplo, las personas que tienen adicción al alcohol no saben lidiar con el miedo, hay mucho miedo y no saben lidiar, miedo de infancia, ¿no? Inconsciente, y no saben lidiar con ello. Las personas, por ejemplo, que son adictas a la marihuana, tienen tendencia a aburrirse, ¿no? y a no saber divertirse. En fin, cada adicción tiene un porqué, ¿no? Un porqué emocional, ¿no? Esconde emociones y traumas de infancia con las cuales no se ha podido lidiar, ¿no? Entonces, en general, BioFlow da un gran apoyo en ese sentido, pero recomendamos en caso de adicciones grandes que sea compaginado con el acompañamiento de un experto en adicciones. Eso lo hacemos de la misma forma, o sea, siempre trabajamos con un equipo de personas, de la misma forma que una persona que tiene un desafío de salud, BioFlow la podrá beneficiar muchísimo, pero le recomendamos que trabaje con el médico de nuestra escuela al mismo tiempo, que tome sesiones privadas. Y las personas que tienen, por ejemplo, algún problema de orden de salud mental, BioFlow les puede beneficiar, pero siempre con la supervisión de un psicólogo clínico, ¿no? Entonces, ahí buscamos siempre especialistas. Entonces, claro, hemos trabajado con muchas personas con problemas de adicción y si se acompaña con un experto en esos temas, los resultados son mucho más rápidos y mucho más eficientes. De hecho, en San Pablo, por ejemplo, tenemos un experto que ha trabajado mucho con nosotros, que tiene un centro de rehabilitación de drogas, y él trabaja con BioFlow en su centro. Él se formó con nosotros, trabaja en BioFlow. Entonces, desde luego que sí, pero siempre recomendamos un acompañamiento porque nosotros no somos expertos en adicciones, ¿no? Pero sí somos expertos en ayudar a desbloquear el origen emocional y los traumas de infancia que generan después estas pautas comportamentales adictivas. Pues es que en una adicción también hay que tomar mucho en cuenta la realidad presente de la persona, y para eso necesitamos el apoyo de un especialista también. Fanny, otra pregunta es si utiliza algunos de los principios de bioenergética. Bueno, la bioenergética tiene puntos en común, sin duda, ¿no? Pero también tiene grandes diferencias, ¿no? Entonces, yo no soy una especialista en bioenergética, ¿no? Pero bueno, podríamos decir que en BioFlow tal vez sea un poco más individualizado el proceso, ¿no? Porque realmente hay una observación muy detallada de cómo respira la persona, dónde están sus bloqueos, y la vamos a llevar, la vamos a guiar en un tipo de respiración en la zona de desafío muy personalizado. Tal vez eso sea, bueno, una de las diferencias. Obviamente son dos técnicas muy diferentes, entonces bueno, así en 2 minutos es complicado hablar más en profundidad. Sí, sí, resaltaría también que BioFlow trabaja con mucho estado de conciencia, de alta conciencia, sobre todo el proceso, justamente para poder permanecer en la zona de desafío, sin llegar a algún tipo de catarsis, que fue lo que dijo Juan Carlos, ¿no? De que en todo momento se sintió muy seguro de no, digamos, entregarse demasiado a sus emociones. Entonces, Exacto. en ese sentido, creo que puede ser otro punto. Trabajamos mucho con la conciencia y el equilibrio, efectivamente, sí. Sí. Bueno, Fanny, estamos en horario. Si Juan Carlos puede volver para hacer el cierre.
Bueno, Fanny, pues estamos ya concluyendo. Han habido como muchos comentarios de felicitaciones, saludándolos, por el trabajo que han Qué hecho. bueno, sí. Ujú. Entonces, bueno, pues esperamos que más gente se vaya interesando y se vaya incorporando a esta primera inmersión que va a haber en la ciudad de Guadalajara, México, y que no sea obviamente la primera, seguramente habrán muchas más inmersiones, pero esta es la primera. Entonces esperamos que Sí. todas las personas se agreguen a este proceso. Fanny, ¿desearías decir algo más para despedirte? Bueno, principalmente que va a ser un placer. Yo nunca fui a México, pero tengo muchos amigos mexicanos. Yo viví 15 años en España y ahí hay muchos mexicanos y mexicanas que viven en Madrid. Tengo muchos amigos, muchas ganas de ir a México y vinieron algunas personas de Ciudad ya en Argentina y en Brasil, además de Juan Carlos, y ha sido maravilloso trabajar con vosotros. Así que realmente deseando mucho arrancar ese trabajo en México y ir a conocernos personalmente, que siempre es mucho mejor el presencial, obviamente, ¿no? Que verse en la pantalla, que está bien, pero bueno, tiene sus limitaciones. Ok, muy Sí, bien. será un placer. Muchas gracias, Fanny. Walter, ¿quisieras comentar algo ya para irnos despidiendo de esta transmisión? Sí, que es un placer. Yo tampoco estuve nunca en México y también tengo grandes amigos mexicanos, no en Guadalajara, pero en Ciudad de México y que me gustaría visitar más ese país maravilloso. Entonces, en abril estaremos por ahí y será un placer encontrarlos. Bueno, Fanny, Walter, estamos entonces ya despidiendo esta transmisión. Yo les mando un abrazo de corazón porque lo que ustedes han hecho ha cambiado la historia de muchas personas, el propósito de muchas personas y seguramente continuará. Entonces, les agradezco mucho a las personas que se conectaron a esta transmisión y bueno, pues un abrazo hasta donde ustedes están y seguramente nos veremos en unos cuantos Perfecto. meses acá en México. Un gran abrazo. Un abrazo, un abrazo. Chao. Chao, Chao, chao. bye.